Empezó. Muy bien, nos encontramos a esta hora de la mañana, precisamente aquí en la provincia El Collao, Ilave, nación Aymara. Estamos aquí con un hermano de zona quechua, Juan Calcín. Él es quechua hablante y Lucas Aymara hablante. ¿Qué tal, Juan? ¿Camisaraki? Gualique, hermano. Sí. Justamente, hermano Lucas, el encuentro a mí me fascina. Que gracias, encontrarte y quería verte, Lucas. Me gusto de verte. Sí. Los que están a través de Arusa para el mundo, hoy queremos compartir momentos muy especiales, por supuesto. Aquí nosotros estamos por lo menos para hablar acerca de los problemas que estamos pasando. Juan ha venido desde Amantaní para encontrarse con los hermanos aymaras y nosotros gustosamente lo hemos recepcionado porque es un hermano originario, porque en este país llamado Perú existimos tres tipos, inclusive cuatro, pueden ser culturas vivas, vigentes. Estamos hablando de los aymaras, los quechuas y una que está reviviendo es los uros, como también los de la Amazonía. Sí, pues entonces estamos hablando cuatro culturas que está pues en vigencia en este país llamado Perú. Y vamos a tener que también decir, en este país los que vivimos somos pues esa población, esa descendencia, y la cantidad poblacional estamos hablando un promedio de 33 millones de ciudadanos. De los 33 millones de ciudadanos, por lo menos unos 32 millones seríamos aymaras quechuas, ¿no? 32 millones. O sea, no estamos hablando de poca cantidad. Entonces, y a esta hora de la mañana vamos a ilustrar. Vemos aquí un coronel Francisco Bolognesi. Ese coronel Francisco Bolognesi será descendiente de un aymara, de un quechua. ¿Qué crees? A ver, Juan, a ver, vamos a hablar de este personaje, Francisco Bolognesi. ¿Qué crees, Juan? ¿Será aymara, quechua? ¿Qué crees? A ver. Mira, en la realidad, Bolognesi no es aymara ni quechua, es peruano, netamente lo que es de Perú. Por supuesto, ya después posteriormente sabremos, así como ahorita estamos hablando, este encuentro de aymara quechua, Amantaní es un centro turístico. Perú tiene mucha riqueza, tenemos mucha riqueza, hermano. Entonces, yo creo que es hora de encontrarnos. El Dios nos dio esta hora para encontrarnos, hacer ver a nuestra Perú, hacer ver a nuestra nación. Y eso es muy importante para todo el ciudadano que Dios nos ha traído y nos traerá y aclaremos. Muy bien, es lo que dice Juan, los que están ustedes a través de Arusa. Sí, pues estamos frente al monumento Francisco Bolognesi. Dice, la expansión del Cristo inmensurable. Pero la verdad que territorialmente es de los aymaras. Pero si este Bolognesi sería aymara, otra cosa hubiera sido el destino de este país, ¿no? Hubiera sido otro, ¿no? Entonces, esto nos está dejando entender que Bolognesi no es ni aymara ni quechua, como usted lo ha dicho, pero es bien peruano, pero el Perú, los que están a través de Arusa, es creación de Europa, ¿no? Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que este señor es europeo, es masón, así más o menos, o estamos equivocados. Es cierto. Mira, nosotros, solamente nosotros seguidores, los peruanos, que ahora que nos une, casi muy parecido a este importante héroe, Bolognesi, que nosotros tenemos en Perú. Entonces, ahora nosotros queremos organizarnos, queremos encontrarnos a nuestro Perú, hacer ver la realidad del Perú que somos. Sí, eso dice Juan. Sí, pues hoy tenemos actividades importantísimas, por supuesto, para realizar en este lugar, provincia del Collao. Y Juan, habría que hacer una invitación porque es importante, tal vez los minutos que estamos tratando de conversar aquí en la plaza principal de la gran nación aymara, Ilave, porque Ilave es tierra de, como dice, tierra de los lequechos, es un ave, leque, pues, ¿no? Entonces, aquí están esos hombres y mujeres que algún momento se dice, ¿no?, contra el sistema. Ustedes son abusivos, siempre Ilave, un pueblo aymara contestatario, rebelde, no porque ellos quieren ser, sino
la nación aymara. Y seguidores del bolognese y luchadores. Muy bien, ¿no? Entonces, Por supuesto. nosotros vamos a realizar hoy día trabajos importantes, por supuesto, y nosotros hemos transmitido este video vivo en directo para que ustedes puedan conocer, ¿no?, lo que estamos haciendo ahora aquí en Ilave. Hay proyectos importantes. Por Algo supuesto. habría que adelantar, Juan. A ver, ¿qué dices tú? A ver. Mira, justamente ahorita, ¿cuál es el proyecto que queremos agendar? Lo que queremos hacerlo es, hacer ver al pueblo, al país que es peruano, ya creo que basta, que estemos ya que no conocemos. Pero conoce, somos los originarios que estamos acá ahorita presentes, así como héroe, Bolognese, aquel hermano luchador, caramba, el unión con las quechuas, ¿cómo no? O sea, el proyecto aquí sí se realizaría hacer una renueva, un buen gobierno podría ser, como no, si el pueblo pide. El pueblo pide. Allá. El pueblo pide. Un gobierno, entonces. Juan dice un gobierno, un buen gobierno, ¿ah? Mira. ¿Cómo no? Ya, entonces, mira, aquí, entonces la tarea es inmensa, por supuesto que sí, porque, Juan, ya se avecinan las elecciones nacionales, también las municipales, regionales. Entonces, habría que hacer un llamado, ¿no?, que nuestros hermanos saquen sus propias conclusiones, que analicen, porque en este país llamado Perú hay más de 40 partidos, se dice que hasta 37 ya se han registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero sin embargo ya se avecina las elecciones, ¿no? Está muy cerca, 2 añitos, y nosotros tenemos que decir a la población que analicen, que evalúen, porque todos estos partidos son, pues, ¿no?, como se dice, partidos para sorprender, para engañar a la población, y también al mismo tiempo son dueños, personas naturales. Entonces el pueblo muchas veces se equivoca en confiar a estos partidos que hemos visto ahora en estas coyunturas. Ni un partido, así que hablar con nombre propio, se ha solidarizado, ¿no?, de los masacres que han recibido, que hemos recibido de parte del sistema, ¿no?, de estos masones que están gobernando este país. Ningún partido ha dicho, ¿por qué matan? Entonces, ¿qué tenemos que decir, Juan? Porque es importante decir a través de las cámaras de Arusa. Bueno, mira, la verdad, eso es lo que nos sorprende. Ni se solidarizarán tampoco, ni se unirán, ni entenderán. Pero eso es lo que estamos haciendo nosotros, hermano. Yo creo que hacer verlo al pueblo, hacer ver lo que ya no hay confianza. Creen que solamente son ellos los arriba que nos pueden dominar toda la vida. Pero el pueblo ya reflexiona. Ya el pueblo, hermano, ya se dio cuenta. Por más que hagan cuando 30, 50 partidos, el pueblo ya no es de antes. Y ahora ya estamos reflexionando. Ahorita, juventud, ya está reflexionando, por supuesto. ¿No? Ya, entonces, o sea, todos esos partidos no van a tener voto de los aymaras, de los quechuas. O sea, estamos hablando de 32 millones, dudarían de ellos, ¿no? Y eso ya está dicho, hermano. ¿No? Acá sería de nosotros, acá sería, hermano, quechua y aymara, de la misma tierra, de esta raíz, después del departamento de Puno. Ahorita, mire, estamos en Cuyao. Y yo estoy feliz, contento de sentarme aquí, a invitarme, hermano Lucas. Pero cómo no, así, empezando de aquí, ir del sur al centro, a la selva, costa, sierra, selva, ¿no? Entonces, hermano, estamos. Pero ese corazón sana, esa idea sana, por más que digan, nosotros no somos políticos tradicionales, no somos, sino que nosotros somos ciudadanos, así como este de acá, hermano Lucas, es de acá de Ilave, de Cuyao, Puno, yo Mantanito. O sea, nos estamos uniendo y nos podemos unir, hermano Lucas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La nación aymara es inmenso. Desde ya vamos a citar Huancané, Mo, Puno, llega hasta hasta Taraco, todo eso. Mira, imagínate, llegamos hasta Ilave, Jule, Desaguadero, Bolivia, Argentina, mira, Chile. La nación aymara es inmenso, pero nosotros estamos divididos también gracias al sistema, porque cuando llegaron los europeos empezaron a dividir, ¿no? Dijeron ellos, este se va a llamar Perú, este se va a llamar Brasil, este se va a llamar Bolivia, y otro se va a llamar Chile, y otro así, Argentina, ¿no? Nos han dividido. Y por eso dice, ¿no?, ese refrán, te divido y reino. Pero en esta vez no creo que ya estás diciendo que aquí los 32 millones de ciudadanos, los 32 millones de peruanos, así como tú estás diciendo, pero con ese espíritu originario, aymara quechua, van a dudar de estos partidos. Así que atención, señores partidos políticos, entonces, ya están advertidos de que van a dudar, ¿no? Entonces, espero que esto pueda llegar a multitudes de personas, cosa que ellos puedan evaluar, analizar, ¿no? Y la próxima
ya a hacer pues su voto realmente con responsabilidad, ¿no? Y ya hacemos saber, hermanos, justamente, ya verán, hacemos saber al pueblo, y el pueblo se va a darse cuenta, al analizar el pueblo, por supuesto. Eso es lo que quiere el pueblo, las realidades. Hermano Lucas. Muy bien, conversamos con Juan Calcín. Mayampi, Yaca Orascama, Yaca Jutiri, Huaquichaucama. Y estoy diciendo conmigo hasta la próxima oportunidad en quechua. ¿Qué se dice? A ver, acá en las cámaras. Hermanos, palarizin niño capé, hermano Lucas van. Ofean yo toparizon, palarizon, alintan que troazon. Achita nanchakuna muna, guabencha, panachakuna munan, achipanas canto roazon. Achita palarizas cucay, hermano Lucas van. Hermanos, alan ya pantegui se calantan. La peica muy que manta, que culia su cabrita, y la culia su manta, hermanos. Ricuchanquicha gente cabaricha, achí mi canca, unas canchas me aticonjan, cancuna banca. Hermano, usted va a poder con ustedes. Lucas, no jamás entendí quechua, pero ya, así mismo ya he dicho que. Pero jayalle, Tus palabras en aymara, hermano, al pueblo. Ucamaste, Manacampi, Chaste, Yaca, Jutiri, Huaquichaucama, Ucamaraque, Gilata, Juan Calcín, Jupaste, Purtaniraquipi, Señane, Ilabi Marca, Upaj Siwa, Nayaja, Aquista Nawain Muntja, Aymara Nacampe, Aruskip Nawain Muntja, Ucampi, Jupajotataina, y Churuste ya está, Aruskip Tawajapi, ya está, Chaupac Siwa, Jiwasanakaja, Maísta Señane, Chamancha Señane, Amuita Señane, Chiquip Hañane, y ya está, Jutiri Maranacaste, Jutaraquini, elecciones, Ucanza, Suma Saratañanes, Asao pasa, Arjaita Zabarake. Muy bien, Nayampiste, y Acauras Camachinejai, Suma Arquirinaka Arusa para el mundo. Muy bien, he dicho que ya has venido y has llevado, pues, digamos, has venido para decir a la población que debemos cambiar en nuestra forma de pensar, debemos analizar, ¿no? Vienen las elecciones próximos años. Así hemos dicho en nuestro propio idioma. Nos vemos entonces. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. 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 Pajaricama. Ya han lanzado al país Es una iniciativa. por el 12 de octubre nosotros